Bueno, antes de hablar sobre las diferentes vías que les acabo de contar en el video anterior, la glucólisis, la decarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la glucogenogénesis, vamos a hablar de cómo ingresan por estos transportadores que les dije recién, los GLUT, la glucosa a las células, ¿sí? Dependiendo en qué célula estemos, hay diferentes proteínas que son transportadores de glucosa. Podemos tener el GLUT1 o el 3, si hablamos de los glóbulos rojos o el cerebro respectivamente. Podemos tener los GLUT2, que están presentes en el hígado, el páncreas y en las células del intestino, en la parte vasolateral, la parte de atrás. Y podemos tener los GLUT4 cuando hablamos del tejido adiposo y músculo, ¿sí? Es importante que entiendan las características de estos transportadores. El GLUT1 y el GLUT3 tienen la misma característica funcional. Lo que hacen ellos es transportar glucosa todo el tiempo hacia el interior de la célula sin importarle nada. Siempre meten glucosa, meten glucosa, meten glucosa. No le importa si hay mucha glucosa en la sangre o hay poca, siempre están metiendo glucosa hacia el interior de las células. Siempre. En el caso de los GLUT2, lo que sucede en este caso es que estos transportadores van a meter glucosa hacia el interior de las células, pero dependiendo de la glucemia. Si hay mucha glucosa en la sangre, meten mucha; si hay poca glucosa en la sangre, meten poca glucosa hacia el interior de estas células, las células del hígado, del páncreas, y en el caso de los enterocitos es el transporte hacia la sangre, ¿está bien? En la membrana de atrás. Entonces, el GLUT2 siempre va a movilizar glucosa a través de él, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de glucosa que haya en la sangre. Si hay mucha, mete mucha. Si hay poca glucosa en la sangre, mete poca glucosa hacia el interior. ¿Está bien? Y en el caso de los GLUT4 hay una característica importante. Ustedes saben que cuando aumenta la cantidad de glucosa en la sangre, el páncreas libera una hormona que es la insulina. Estos transportadores responden a la insulina. Estos transportadores, muchos de estos transportadores, normalmente están escondidos en el interior de estas células, las células del hígado, perdón, las células del tejido adiposo y las células del músculo. Normalmente estos transportadores están escondidos en su interior, en unas vesículas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando aparece la insulina, porque la glucosa en sangre es muy alta, la insulina genera un efecto en estas células. Y estos transportadores que estaban escondidos en el interior de estas células pasan hacia la membrana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la membrana de estas células van a aparecer un montón de los transportadores GLUT4. Entonces, lo que va a suceder es que estas células, cuando hay insulina, van a meter un montón de glucosa hacia el interior de ellas. ¿Está bien? Porque hay un montón de transportadores de glucosa en la membrana de estas células. Entonces es importante que entiendan que esos transportadores GLUT4 responden a la insulina. Si hay insulina en la sangre, estos transportadores que están escondidos van a la membrana y estas células van a meter un montón de glucosa hacia su interior. Ahora, cuando pasamos a las diferentes vías metabólicas, la primera de la cual íbamos a hablar es la glucólisis. La glucólisis ocurre en el citoplasma de todas las células, como ya les dije. Y en esta vía metabólica, la glucosa se transforma en dos moléculas de piruvato. La vamos a romper y a transformar en dos moléculas de piruvato. La glucólisis ocurre en 10 reacciones químicas. 10 reacciones químicas. Todas están catalizadas, ayudadas por enzimas, para que ocurran rápido. ¿Está bien? Y podemos dividir a la glucólisis en dos fases: la fase preparativa y la fase de beneficio, como ven acá. Acá tengo la fase preparativa, que es son las primeras 4 o 5 reacciones, son 5 reacciones en realidad, de la glucólisis, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En esta fase se usa energía, no se produce. Fíjense que en la primera reacción la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y se utiliza una molécula de ATP para que esto ocurra. En la tercera reacción también se utiliza una molécula de ATP. O sea que acá no estamos produciendo energía como yo les dije antes. Vieron que yo les dije, bueno, se produce energía en la glucólisis, qué sé yo. Pero bueno, en esta parte de la glucólisis, que es la fase preparativa, la primera parte, no se produce energía, sino que se utiliza. Ahora, cuando pasamos a la fase de beneficios, ahí vemos otra historia. Fíjense que ahí tenemos diferentes reacciones. Por ejemplo, en esta reacción se produce NADH, o sea, estamos produciendo algo.
En esta otra reacción se producen 2 ATP. Acá también se producen 2 ATP. ¿Sí? Entonces no estamos usando energía en esta fase de beneficio, sino que la estamos generando. Estamos generando moléculas de energía. Moléculas de energía me refiero a moléculas que transportan electrones, que después las puedo utilizar para producir ATP, o moléculas directamente de ATP. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Perfecto. Bueno, esta es la glucólisis. Luego, también dijimos que tenemos que hablar de la descarboxilación oxidativa del piruvato, que lo voy a poner acá, ¿sí? Porque es solamente esa reacción. La descarboxilación del piruvato, como les conté previamente, es la transformación dentro de las mitocondrias, que es importante eso, ¿sí? Del piruvato que se transforma en acetil-CoA. Para esto tenemos a la enzima piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Que va a catalizar esta reacción. Y como les dije antes, una descarboxilación oxidativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a notar que cuando el piruvato se transforma en acetil-CoA se libera una molécula de dióxido de carbono, por eso se está descarboxilando, y oxidativa porque cuando esto ocurre, una molécula de NAD+ agarra 2 electrones que se liberan de esta reacción y se transforma en una molécula de NADH. ¿Sí? También lo que vamos a necesitar en esta reacción es una coenzima A, ¿sí? Una coenzima A para generar el acetil-CoA, que tiene ahí el CoAS, es una coenzima A. Es una pequeña molécula que se le agrega al acetil-CoA. ¿Está bien? Para decirlo de forma simple. Sepan que obviamente por ejemplo, los glóbulos rojos que no tienen mitocondria no van a poder realizar esta reacción química porque esta reacción ocurre dentro de las mitocondrias de las células. ¿Está bien? Ahora, siguiente reacción de la cual vamos a hablar, ahora vamos a esa anterior, es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una vía metabólica cíclica. ¿Cíclica? ¿Por qué? El ciclo de Krebs comienza cuando una molécula que se llama oxalacetato, que lo voy a poner así acá, mira, ¿sí? Quedó medio abajo, pero bueno. Una molécula que se llama oxalacetato reacciona con el acetil-CoA y se forma el citrato. Esa es la primera reacción del ciclo de Krebs. La primera reacción química. El oxalacetato se junta con el acetil-CoA y se forma el citrato. Luego, por estas reacciones químicas que están acá, que no se ven, pero es una forma de ejemplificarlo, el citrato se vuelve a transformar en oxalacetato. Y el oxalacetato agarra otro acetil-CoA y se forma citrato. El citrato vuelve a transformarse en oxalacetato. Y agarra acetil-CoA y se forma citrato. Por eso es una vía metabólica cíclica, por eso se llama ciclo de Krebs. ¿Está bien? Espero que se haya entendido lo del ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que generamos en esta vía metabólica? Como ya les dije antes, rompemos el acetil-CoA y generamos 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Está bien? Como que fíjense cómo venimos. Primero rompemos la glucosa, la transformamos en 2 piruvatos. Después agarramos el piruvato y lo transformamos en acetil-CoA también, rompiéndole, sacándole un carbono que lo liberamos en forma de dióxido de carbono. Y después agarramos el acetil-CoA y lo terminamos de romper y lo transformamos todo en dióxido de carbono. ¿Sí? Agarramos los 2 carbonos del acetil-CoA y los rompemos así y generamos 2 dióxidos de carbono. Entonces fíjense cómo seguimos en esta vía rompiendo lo que veníamos ya rompiendo igual para producir energía. ¿Y qué es lo que pasa? También se generan electrones que son captados por moléculas de NAD+, que se transforman en NADH, y también tenemos moléculas de FAD+, que se transforman en FADH2, que también son colectivos de electrones, y también se generan moléculas de alta energía como moléculas de ATP, ¿sí? O GTP también puede ser, ¿sí? No se preocupen que es lo mismo, por si lo ven diferente. El ciclo de Krebs, creo que se los dije, ocurre dentro de las mitocondrias de las células. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos todas estas moléculas que transportan electrones. ¿Dónde van a ir esos electrones? Bueno, esos electrones van a la cadena respiratoria, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? La cadena respiratoria se encuentra en la membrana interna de las mitocondrias. Son 4 proteínas. 1, 2,
3, 4, ¿sí? Que van a formar la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. ¿Qué es lo que sucede? El NADH viene y le da los electrones a la primera proteína. La primera proteína le da los electrones a la segunda a la tercera a la cuarta, y la cuarta le da los electrones al oxígeno, que cuando agarra los electrones se transforma en una molécula de agua. Algo parecido pasa con el FADH2. Viene y le da los electrones a la segunda proteína, la segunda se lo da a la tercera a la cuarta le da las proteínas al oxígeno, ¿sí? Que se transforma en una molécula de agua. Esto que les estoy contando genera un flujo de electrones entre las diferentes proteínas. Un flujo quiere decir un movimiento de electrones entre las diferentes proteínas. La primera a la segunda a la tercera a la cuarta, y la cuarta al oxígeno, la segunda. Y así se genera un flujo de electrones. Eso genera una energía. ¿Saben para qué es utilizada esa energía? Para llevar protones que están en el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana, el espacio entre las dos membranas, entre la membrana externa, que sería esta que está acá, y la membrana interna, que sería donde están las proteínas. Esto de acá en medio es el espacio intermembrana, y esa energía de esos electrones que se están moviendo, ¿sí? va a ser utilizada esa energía para llevar protones, hidrógenos positivos, desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. ¿Sí? ¿Para qué quiero que en el espacio intermembrana, o sea, acá, haya muchos protones? Bueno, porque hay otra proteína también que está funcionando acá en la membrana interna de la mitocondria. Y es esta que estoy marcando acá en azul. Esta es la ATP sintasa. La ATP sintasa lo que hace es permitir que los protones vuelvan hacia el interior de la mitocondria y utiliza ese movimiento de protones que vuelven hacia donde estaban para producir moléculas de ATP. Entonces, es como si fuera una central hidroeléctrica. Vieron que la central hidroeléctrica lo que hace es, pasa el agua por las turbinas, se mueven las turbinas y genera energía. Lo mismo acá. Pasan los protones por la proteína, que es la ATP sintasa, pasan los protones, vuelven hacia el interior donde estaban, vuelven desde el espacio intermembrana hacia el interior, y esta proteína, la ATP sintasa, utiliza la fuerza de ese movimiento para producir moléculas de ATP. Súper copado. Y esto es lo que yo les contaba, que es lo que llamamos la producción de ATP por fosforilación oxidativa. Todo este camino oxidativo que vimos, la glucosa, piruvato, piruvato acetil-CoA, ciclo de Krebs, dióxido de carbono, todo eso genera muchos electrones que son utilizados en la cadena respiratoria para producir moléculas de ATP. ¿Está bien? Por último, tenemos que hablar sobre otra de las vías metabólicas, que es la glucogenogénesis. ¿Sí? ¿Cómo se produce glucógeno? ¿Está bien? Para producir glucógeno, lo que tenemos que hacer primero es activar la glucosa. El glucógeno, como ustedes saben, espero, es una molécula que está formada por muchas glucosas unidas. ¿Está bien? Pero para poder producir el glucógeno en nuestro cuerpo necesitamos algo que se llama activar la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa solita no le gusta reaccionar y formar el glucógeno. Necesitamos activarla. Entonces, lo que tenemos que hacer para activarla es agregarle a esa glucosa una molécula que se llama UDP, uridín difosfato. No se preocupen, tranqui. Lo que estamos haciendo es activarla. Agregarle una molécula a la glucosa que hace que esa glucosa ahora quiera formar el glucógeno. Antes no quería, ahora sí. Entonces, solamente es eso. Le agregamos una molécula a la glucosa para que ahora tenga ganas de formar el glucógeno. Antes no quería formar el glucógeno. Antes yo no podía formar el glucógeno con esa glucosa 1-fosfato que era la que tenía. ¿Sí? Acá tenía la glucosa, que en el carbono 1 tiene un grupo fosfato. Esa glucosa no quería formar el glucógeno. Ahora la activé y tiene ganas de formar el glucógeno. Para formar el glucógeno, lo que necesitamos inicialmente es una proteína que se llama glucogenina. Esa proteína va a empezar a unir las glucosas a ellas. Más o menos va a unir 8 glucosas a ellas, ¿sí? La une a ella, se une, como si yo agarrara y empiezo a unir glucosas a mí.
agarro una, la uno, agarro otra, la una, empiezo a formar una pequeña cadenita de glucosa, más o menos de 8 glucosas, y luego empieza a actuar la enzima, que es la enzima que produce el glucógeno, digamos, es la glucógeno sintasa. ¿Sí? Una vez que la glucogenina empieza a unir más o menos una cadenita cortita de glucosas, que son las primeras, después viene la glucógeno sintasa y se hace cargo. Le dice, bueno, salí, ya está ahora. Empiezo yo a producir el glucógeno. Entonces la glucógeno sintasa agarra y empieza a unir glucosas. Pero ¿qué es lo que pasa? La glucógeno sintasa agrega glucosas por enlaces alfa 1,4. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si solamente actuara la glucógeno sintasa, solamente tendría en el glucógeno tiritas de glucosa, nada más. Todas glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. Y si ustedes recuerdan, que espero que sí, el glucógeno tiene muchas ramificaciones, muchos enlaces alfa 1,6. Esos enlaces alfa 1,6 se agregan gracias a la acción de otra enzima que se llama enzima ramificante. ¿Está bien? La enzima ramificante lo que hace es agregar esos enlaces alfa 1,6 que dan las ramificaciones al glucógeno. Porque si dejásemos que solamente actuara la glucógeno sintasa, lo que va a pasar es que solamente tendríamos tiritas de glucosa, porque la glucógeno sintasa solamente une las glucosas por enlaces alfa 1,4. Pero como actúa la enzima ramificante, que es la que agrega los enlaces alfa 1,6, que son las ramificaciones del glucógeno, lo que va a pasar es que vamos a tener esas moléculas de glucógeno que nosotros hemos hablado. Son moléculas de glucógeno que son muy ramificadas, ¿sí? Tienen muchas ramificaciones las moléculas de glucógeno. Y eso es gracias a la enzima ramificante que agrega esos enlaces alfa 1,6.